Hoy les quiero mostrar el tanque M4A3, o llamado también tanque Sherman, oficialmente Medium Tank M4. Fue el tanque más utilizado por los Estados Unidos y los aliados occidentales en la Segunda Guerra Mundial. El M4, aunque no se trate del mejor vehículo, porque su potencia de fuego y su blindaje eran inferiores que sus enemigos, demostró ser fiable, relativamente barato de producir, fácil mantenimiento y disponible en grandes cantidades. Miles fueron distribuidos a través de la Ley de Préstamo y Arriendo al Imperio Británico y a la Unión Soviética, hasta se distribuyó en China en la guerra que tenían con los japoneses. El tanque fue nombrado por los británicos, a partir del general de la Guerra de Secesión William Sherman, que aquí les voy a dejar una foto del general. He de decir también que el M4 fue una continuación del carro M3 Lee, que también les voy a dejar por aquí. El M4 entró en combate en el norte de África con el ejército británico en el Alamein, a finales de 1942. Luego, cuando se demostró su capacidad de combate y lo eficaz que era, se produjeron en grandes cantidades. Cuando las fuerzas del eje habían tomado Tobruk, en la batalla de Gazala, que fue el primer enfrentamiento directo entre potencias y estaba avanzando hacia Egipto, la línea de suministro del Reino Unido a través del canal de Suez estaba amenazada. El ejército estadounidense consideró reunir a todos los Sherman para poder enviar a la segunda división blindada bajo el mando del general Patton, que también les dejo por aquí, para reforzar Egipto. También he de decir que después de la Segunda Guerra Mundial, este tanque siguió siendo el tanque más común entre los Estados Unidos. En la Guerra de Corea, donde combatió junto con el M26 Pershing, que les dejo una foto por aquí, y el M46 Patton, que ya eran tanques pesados, con la siguiente modificación en su cañón de 76 mm a un obús de 105 mm. A partir de 1944 se fabricaron unos 2000 tanques M4A3. La versión con el obús de 105 mm se fabricaron unos 2500. Ese tanque tenía un cañón de 76 mm, que se situaba en la Gran Torre, modelo T-23. Con esto conllevó que las escotillas del conductor y su ayudante fueron modificadas. Esto como armamento principal. Una ametralladora de 12,70 mm y dos más de 7,76 mm adicionales. Tenía un blindaje inicial del frontal y la torre de la barcaza de 62 mm de grosor, aunque en modelos posteriores se incrementó. Una de las novedades para este modelo es que incluyeron un sistema de estabilización para el cañón de 76 mm, aquí, para el retroceso del disparo. Tenía un motor Ford GAA de 450 caballos de potencia, a 2600 revoluciones por minuto. Tenía un depósito de combustible de 660 litros, con una autonomía de 190 kilómetros. Pesaba unas 32 toneladas. Tenía una tripulación de 5 hombres. Parte delantera se encontraba el conductor y un tirador. En la ametralladora derecha. La torre del jefe del vehículo, el tirador y el cargador. El tren de rodaje contaba con ruedas motrices delanteras cuando el motor estuviera en la parte trasera. El tren de rodaje contaba... la suspensión era de tipo VVS, Vertical Volute Spring Suspension, con resortes de amortiguadores verticales. Esta de aquí. Más adelante se sustituyeron por resortes con amortiguadores horizontales, o el HVSS. Las cadenas estaban dotadas con zapatas de caucho para reducir las vibraciones. Dentro de la rueda estaba rellena de caucho, para reducir vibraciones y el ruido que producía. ¿Qué más? Su primer encuentro fueron con los tanques alemanes Panzer III, que les dejo una foto, y el Panzer IV, que también les dejo una foto, con cañones largos de 50 y 75 milímetros que los atacaron a 2000 metros. En la campaña del Pacífico se encontraron con otros tanques ligeros y medios japoneses tales como el Chi-Ha tipo 95
y el Chiha tipo 97. Para mi opinión, la verdad que era uno de los tanques medios mejores construidos. Así que por eso se ganó la fama. Para concluir también diré que fue uno de los mejores y más utilizados y por eso se ganó su buena fama. Este es un modelo bien hecho a escala 1.43, como ya he dicho. Y la verdad que fue un diseño muy bonito. También hay una película donde se ve en acción que se llama Corazones de Acero, protagonizada por Brad Pitt, en lo que lo pueden ver en acción. A mí la verdad que me gustó bastante el modelo, el carro, y la verdad que sí. Hay otros modelos posteriores, más carros más pesados, que también tienen un diseño muy bonito, pero este hasta la fecha es uno de los mejores para ser tanque medio. Así que nada, seguiré enseñándoles más mi colección. Gracias.